Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 4 que consiste en el planteamiento de los objetivos como bases estructurales que dan consistencia a la investigación de mercados. Primero que nada vamos a investigar un poquito o indagar sobre el origen y número de objetivos de una investigación de mercados. Hay muchos investigadores que tienen la costumbre de plantear los objetivos como si fueran simples y sencillamente expresiones deliberadas. Pueden hacer unas 6, 7, 8, hasta 10 objetivos he visto yo en algunas investigaciones, pero que se logren cumplir todos esos propósitos al final de la investigación deja mucho tela de duda. Entonces, primero que nada es importante que determinemos que los objetivos se originan en las variables involucradas en el problema. O sea, por eso es que yo estoy planteando este aspecto de que tengamos consistencia desde el planteamiento del problema. En el problema dijimos que íbamos a tomar una variable principal medida a través de los factores de índole situacional o las variables de tipo controlables en algunos de ellos, ¿verdad? Una vez que nosotros tomamos de allí la variable, derivamos cuáles son las subvariables que tiene esta variable sobre la cual nosotros vamos a definir el problema y vamos a darle continuidad a este proceso de investigación. Y llegamos a un proceso de delimitación donde nosotros estamos seleccionando básicamente las variables que nosotros queremos investigar como tal, las que consideramos más importantes, pues esas subvariables que hemos seleccionado en la delimitación son precisamente las que nosotros vamos a tomar para los objetivos específicos. De tal manera que nosotros la investigación la vamos a basar en esas variables que hemos delimitado, que hemos seleccionado de una principal. Entonces, se originan en las variables involucradas en el problema. Debe haber un objetivo con una variable amplia, de la cual se deriven otras más. Y esta variable que tiene que estar en el objetivo general no va a ser otra que la variable que hemos nosotros puesto para el planteamiento del problema. Si hemos nosotros mencionado la variable demanda, pues demanda tiene que aparecer en el objetivo general. Si hemos puesto que es producto lo que vamos a investigar para configurar esa estrategia, pues producto, la estrategia de producto como tal, tiene que estar en el objetivo general y así sucesivamente. El número de objetivos dependerá de la amplitud de la variable principal y de la profundidad con que se desea medirse esta. Obviamente, entre más subvariables yo anote en la delimitación, y si eso es lo que yo realmente voy a investigar, pues eso da pie a que yo genere mayor cantidad de objetivos. Entonces, ¿qué significa que yo haga una cantidad significativa de objetivos? Hablemos de unos 7, 8, hasta 10 objetivos. Que el proceso se nos va a hacer cada vez más largo. Obviamente el cuestionario, que es con lo que yo voy a medir cada una de estas variables, me va a generar al menos 3, en algunos casos 2 preguntas o más 4 preguntas, en cuyo caso si yo estoy planteando 10 objetivos y hago en promedio 3 preguntas por objetivo, me van a salir 30 preguntas. Un cuestionario aplicable de esa manera va a ser un poco engorroso para el entrevistado, de tal manera que nos va a presentar problemas a la hora de darnos o ofrecernos la información que se les está solicitando. Entonces, tomando en cuenta esos elementos y buscando también la consistencia en el proceso, tenemos que hacer una investigación más compacta, más dirigida. Hay muchas investigaciones que proponen unas variables que tienen gran amplitud y las proponen dentro de los mismos objetivos específicos y al final, cuando uno revisa un documento de ese tipo, se da cuenta que no están investigando nada. Cuando queremos investigar de todo, al final investigamos prácticamente nada. O son ese tipo de investigaciones muy light, ¿verdad? Que están apenas por encimita. Entonces, lo más recomendable es que se hagan 4 objetivos específicos. Es una recomendación, porque 4 objetivos con variables que sean dominables, obviamente estas variables en esos objetivos de tipo específicos van a ser de una menor amplitud que la principal, en cuyo caso nos va a generar indicadores que nos proponen preguntas en términos de 3, 4 preguntas a lo sumo. O sea, estamos hablando de un cuestionario que si en promedio sacamos 3 preguntas por variable, 3 por 4 objetivos, estamos hablando de unas 12 preguntitas. 12 preguntas es un buen número para
poder entrevistar más las de identificación con las de clasificación, se nos puede hacer un cuestionario a lo sumo de unas 15, 16 preguntas que es bastante manejable. Esto es una parte muy importante porque todos hemos pasado por algún momento, ¿verdad? Un momento engorroso cuando se nos hace una entrevista, una encuesta se nos aplica de 30 a 35 y ya nosotros estamos deseando finalizar ese instrumento y nos dicen, no, quedan unas cuantas más y seguimos y sentimos que ya llevamos 15, 20 minutos y no terminamos la encuesta. Así que tenemos que tener consideración en el entrevistado y también, obviamente, tener consistencia en este proceso, no preguntar más de la cuenta y delimitarlo, obviamente, en el tipo de variables que nosotros estamos poniendo en el proceso de investigación. Debe existir congruencia entre los objetivos. Esto es una parte fundamental. O sea, no podemos nosotros plantear objetivos que sean incongruentes con la variable principal. Tiene que haber un amarre, lo que llamo yo un hilo conductor de pensamiento. Aspectos que limitan el número de objetivos en una investigación. El presupuesto de la empresa. Obviamente, entre más preguntas hacemos, eso significa que la investigación va a ser más amplia. Va a ser una investigación que está atacando varios puntos importantes dentro de la organización, pero eso implica de mayores recursos. Los procesos de encuesta habría que entonces subdividirlos. Si no queremos hacer una sola encuesta, tendríamos que planear. Prácticamente estaríamos haciendo varias investigaciones en una sola. Eso significa que el presupuesto también va a aumentar en cuanto a personal, en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta y eso limita también el número de objetivos o propósitos que nosotros busquemos con este proceso de investigación. Los alcances de la investigación es otro elemento. Entre más amplio sea el alcance que yo tenga para estos propósitos de la investigación, pues más objetivos es muy probable que vaya a proponer. Entre más delimitado lo haga, más pequeño sea ese alcance, pues menos objetivos voy a plantear. El tiempo para obtener los resultados. Hay investigaciones que se plantean en un principio sumamente amplias, con una gran cantidad de información, que el tiempo para recoger la información se nos pasa, destruyendo el elemento que nosotros queremos investigar. O sea, hay un tiempo para cada cosa. Si nosotros vamos a investigar aspectos comportamentales del individuo, hay un tiempo para ello, porque puede ser que ese tiempo pues se nos pase y nos dé resultados muy diferentes a lo que nosotros hubiéramos obtenido cuando realmente hubiésemos aplicado la investigación. La cantidad y calidad de los encuestadores, esto es otro elemento. Tenemos los encuestadores idóneos para que nos planteen las preguntas, porque no es cualquier persona la que va a plantear, como vamos a ver en posteriores cápsulas. Eso lo vamos a dejar para más adelante, pero sí les dejo aquí la iniciativa de que no es cualquier tipo de persona la que va a plantear un cuestionario, la que va a aplicar esas encuestas como tal. Entonces, esto limita un poco el número también de objetivos que nosotros vamos a realizar, porque evidentemente, entre más objetivos nosotros planteemos, más preguntas tenemos que aplicar. Obviamente, tienen que ser más jugados, con más pericia profesional, las personas que van a aplicar dichas preguntas a los encuestados. Disposición del encuestado para suministrar información. Esto es otro elemento también imprescindible. No todas las personas tienen la mayor disponibilidad de ofrecernos la información solicitada. Hay gente que definitivamente con 10 preguntas a lo sumo ya prácticamente dan por terminado su participación en esa entrevista. Recuerde que esto es un acto totalmente voluntario y hay personas que no tienen tiempo para ello, no tienen disponibilidad de colaborar, etcétera, etcétera. Hay algunos elementos subjetivos que influyen en su decisión de brindarnos la información, etcétera, etcétera. Interrogantes y criterios que deben plantearse para la redacción de objetivos generales. Aquí ya vamos propiamente con lo que es la redacción del objetivo general y los objetivos específicos. Primero que nada, los objetivos generales responden a una serie de interrogantes. Interrogantes como el qué, el cómo, el para qué, el dónde y el cuándo. Son interrogantes que son imprescindibles a la hora de redactar un objetivo general. En este tiene que venir completo, toda la intención que nosotros buscamos en ese proceso de investigación. Debe quedar clara la variable mercadológica y esta debe tener amplitud y profundidad. Insisto en este punto, la variable de índole mercadológica, sea demanda, sea la estrategia de producto, sea la de precio, sea la de plaza, sea que hablemos de competencia, tiene que quedar
clara, expresa en el objetivo general. Muchas investigaciones se hacen sin una variable clara a investigar y eso obviamente no le da dirección al estudio. Se plantean dos objetivos generales, uno de investigación y otro de propuesta. No lo veo conveniente mezclar los dos. Hay un objetivo que busca proporcionar información y obviamente ese objetivo va a tener características diferentes a aquel objetivo que viene a proponer, que viene a plantear algo concreto, una opción directa, o sea, hagamos esto. Pero otro necesita que busquemos esto, busquemos información de. Así que vamos a plantear dos objetivos, un objetivo general de investigación y un objetivo general de propuesta. El objetivo de propuesta deja claro el qué, a quién, dónde y cuándo. Son interrogantes que se plantean en este objetivo general de propuesta. Este objetivo sugiere acciones estratégicas para la solución del problema. Esto entonces nosotros lo planteamos con cierta visión, con cierta experiencia, a posteriori, o sea, de toda la información que nosotros hemos recabado, nosotros hacemos algún tipo de intuición a la hora de plantear eso y decimos, bueno, entonces con todo esto yo voy a hacer una mezcla de marketing, yo voy a plantear una propuesta en la estrategia de producto, una propuesta en la estrategia de la mezcla de comunicaciones de marketing, etcétera, etcétera. O sea, planteamos algo que sea concreto en el campo específico del mercadeo. El objetivo general utiliza verbos como, estoy hablando aquí del objetivo general de investigación, diagnosticar, analizar, evaluar, examinar, demostrar, explicar, revisar, esquematizar. Básicamente, estos son los verbos que se podrían utilizar en una investigación de tipo de mercadeo, ¿verdad? Una investigación de mercados, para un objetivo general de investigación. Obviamente cada campo tiene sus objetivos predilectos, llamémoslo así, o los verbos que más se acoplan a diferentes campos del saber. En educación posiblemente algunos verbos tienen mayor aplicabilidad que en el campo del mercadeo, pero obviamente esos son dependiendo del tipo de disciplina. En nuestro campo del marketing utilizamos estos. Esa es mi recomendación porque son los que dan al traste acciones que básicamente encaminan, ¿verdad?, variables del tipo mercadológico. O sea, nos llevan a una acción con una variable del tipo mercadológico. El objetivo general de propuesta utiliza los siguientes verbos: recomendar, proponer, establecer, desarrollar, planificar, entre otros. Vean que la acción es diferente. No es lo mismo diagnosticar, que nos sugiere, ¿verdad?, hacer un recorrido por una serie de elementos que nosotros vamos a investigar, a hacer una recomendación que viene a dar una acción de que yo voy a proponer básicamente algo. Los objetivos específicos del primer objetivo general utilizan los siguientes verbos. Es importante que ustedes sepan que del objetivo general se derivan varios objetivos de tipo específico. Y como tal, estos objetivos específicos derivados de un objetivo general de investigación tienen o utilizan los siguientes verbos: distinguir, describir, identificar, comprobar, corroborar, valorar, medir, formular, clasificar, enfocar, observar, definir, reaccionar, entre otros. Ahí existe un bagaje importante de verbos que se utilizan propiamente en los objetivos específicos derivados del objetivo general de investigación. Sin embargo, siempre se plantea un objetivo específico derivado del objetivo general de propuesta, para darle mayor dirección, pero solamente uno. Entonces, el objetivo específico del segundo objetivo general utiliza los siguientes verbos: elaborar, confeccionar, diseñar, crear, aplicar, realizar, utilizar, hacer, implementar, construir, estructurar, entre otros. Quiere decir que la acción aquí ya es más limitada, más específica. Por eso entonces planteamos un objetivo específico derivado de ese segundo objetivo general. Ahora, hay una serie de verbos que no se utilizan, o no los recomiendo básicamente, para formular objetivos. Por ejemplo, tenemos los verbos subjetivos o confusos.
Hay uno que se utiliza mucho que es el conocer. Como le digo, para algunos otros campos del saber, posiblemente el conocer sea un verbo muy utilizado y se respeta la forma en que se interpreta, la forma en que le dan aplicabilidad a este verbo. Pero en nuestro campo, conocer nos deja una visión muy limitada, es una acción totalmente limitada en nuestro campo. ¿Conocer qué? Hay tantos aspectos que podríamos nosotros conocer con respecto a una variable que se queda corto poner una acción en este sentido. Entonces, conocer, creer, ver, ¿hasta cuánto podemos ver nosotros? Unos verán más, otros verán menos. O sea, ¿a qué nos referimos con ver? Ver los elementos que inciden en el comportamiento. Bueno, yo vi unos, pero este vio más. O sea, queda una interpretación totalmente subjetiva. Eso depende del tipo de investigador, hasta dónde puede ver. Entonces, para clarificarlo, mejor no lo utilizamos. Ver, idear, advertir, notar, percibir, comprender, usar, inventar, decidir, criticar, juzgar, saber. Esos verbos mejor no los utilizamos, además de que algunos de estos no tienen mayor aplicabilidad en nuestro contexto mercadológico y obviamente en nuestro contexto de investigación de mercados que estoy proponiendo. Algunos verbos forman parte del proceso y es muy común que se utilicen como objetivos o para formular los objetivos específicos. Ellos son obtener, y ponen así, por ejemplo, obtener información del proceso de investigación. Esto está de por sí dentro del mismo proceso. Vamos a obtener información. Entonces, ¿para qué plantear un objetivo en esa vía? Entonces, obtener no lo veo yo como importante, a no ser de que vayamos a obtener otra cosa. Pero en este sentido, cuando se dirige ese objetivo a cosas que son parte del mismo proceso de investigación, no tiene mayor aplicabilidad, no tiene razón de ser un objetivo de esa naturaleza con un verbo de ese tipo. Entonces, obtener, resumir, procesar, inferir, investigar, recolectar, concluir, recomendar, interpretar y organizar son verbos que inciden en acciones que son parte del mismo proceso de investigación, en cuyo caso, si se enfocan en el sentido de la investigación como tal, no tienen mayor aplicabilidad porque de por sí hay que hacerlo. Yo voy a organizar toda la información que he encontrado en el mercado, voy a hacer recomendaciones, voy a hacer interpretación, en algunos casos inferencia estadística, en cuyo caso, si se va a hacer eso, ¿para qué yo lo voy a poner en un objetivo? Esa es la intención con la cual yo estoy indicando que estos verbos no proceden en una investigación, porque es muy común encontrarlo. Investigar acerca del comportamiento, o sea, investigar es parte del proceso, se va a realizar eso. Entonces proponga un verbo que dé una acción más específica en el campo, ¿verdad?, que se quieren realmente investigar. La promoción, como tal, podemos observar aquí que existen diferentes derivaciones también en este elemento, en esta subvariable como promoción. La promoción como tal tiene varias derivaciones: la publicidad, la promoción de venta, las ventas personales, relaciones públicas y el marketing directo. Pero dentro de cada una de ellas también existe una gran cantidad de variables. Por ejemplo, la publicidad tiene los objetivos de publicidad, decisiones de presupuesto, decisiones del mensaje, decisiones de medios, evaluación de la campaña, herramientas publicitarias. Todas ellas dentro de sí también tiene una gran cantidad de elementos más que se pueden investigar. Aquí lo que quiero mostrar yo es la forma en que se puede hacer una derivación de una variable y las subsiguientes derivaciones de cada una de esas subvariables de una variable principal. Son varias, como podemos observar. Promoción de ventas, objetivos de promoción de ventas, herramientas de promoción de ventas comerciales para el consumidor, industriales, plan de promoción, etcétera, etcétera. En demanda, por ejemplo, como variable principal, podríamos utilizar demanda para un objetivo general, pero podríamos utilizar características del consumidor, comportamiento del comprador, características del mercado, las podríamos utilizar perfectamente para objetivos específicos y no desviamos el rumbo de la investigación con ello. O sea, estamos manteniendo consistencia y congruencia en el proceso de investigación. La edad, el sexo, el estado civil podrían convertirse, cuando nosotros hacemos el análisis de variables, en indicadores de esta variable. Es algo, o sea, nosotros podríamos medir perfectamente las características del consumidor tomando
como indicadores la edad, el sexo, el estado civil, la nacionalidad del encuestado. Y así podríamos estar nosotros midiendo las características del consumidor. Nosotros podemos medir el comportamiento del consumidor haciendo preguntas que vayan en la dirección de factores de índole cultural, factores de índole social, personales o psicológicos. Eso es una forma también de poder entender eso. Entre más derivaciones hagamos, más vamos comprendiendo la profundidad y la amplitud que tiene cada una de esas variables que estamos sometiendo al proceso. Y de esa manera no perder ese hilo conductor de pensamiento. Errores más comunes que se cometen al redactar un objetivo general y los específicos. Es muy dado que los objetivos tengan una inadecuada selección del verbo, verbos que no son adecuados para ese objetivo. O sea, un objetivo específico con verbos para objetivos generales. Podría darse ese caso. Objetivos que tienen una inadecuada selección de la variable, variables que no son adecuadas para una variable porque son inconsistentes. Si nosotros venimos hablando sobre demanda, ahí no tienen que hablar de factores de tipo controlables como producto, precio, plaza, promoción y otros más cuando hablamos en el contexto de un marketing, por ejemplo, relacional, que hablamos de servicio al cliente, preventa, postventa, personal, etcétera, etcétera. Entonces no podemos introducir ahí variables que se salen del contexto. O sea, objetivos con una inadecuada selección de la variable. Objetivos con variables ocultas en el contexto de redacción. Si no dejamos clara la variable, nosotros no la podemos definir. Nosotros no podemos buscar los indicadores de esa variable, porque esa variable no está bien definida en el objetivo. Entonces, cuando decimos nosotros, identificar qué sucede en el consumidor cuando compra determinado producto, o sea, qué sucede, o sea, qué es lo que nosotros vamos a identificar. Vamos a identificar, por ejemplo, el comportamiento del consumidor. Ahí está la variable, comportamiento del consumidor. Vamos a identificar los hábitos de consumo de los individuos dependiendo del mercado, etc. Ahí vamos nosotros identificando claramente la variable y esta variable sí la podemos definir, esta variable sí podemos extraer indicadores porque está clara. Entonces, un error es dejar variables ocultas en el contexto de redacción en un objetivo. Dos variables en un solo objetivo. Sucede también con mucha regularidad que se ponen dos variables en un mismo. Identificar el comportamiento y las características de los consumidores, o sea, dos variables en un mismo objetivo. Eso significa que sobre ese mismo objetivo se tienen que hacer preguntas que apunten propiamente a comportamiento del consumidor y otras que apunten a características de los consumidores. O sea, preguntas totalmente diferentes para poder dejar bien cumplido ese objetivo en el proceso de investigación. Dos objetivos en uno solo. A veces planteamos dos objetivos en uno solo proponiendo dos verbos. Identificar y medir el comportamiento y los atributos del consumidor, por decir algo. Vean qué importante esto. Tratemos de formular un objetivo que tenga su verbo y que tenga su variable. Y que no tenga dos verbos y dos variables. Objetivos que están fuera del contexto de investigación de mercados. O sea, hay objetivos que se plantean en el ámbito administrativo, en el ámbito de las finanzas, determinar los costos de producción, eso no está en el ámbito mercadológico y como tal está fuera del contexto de la investigación. O bien podría ser un objetivo que está dentro del contexto mercadológico, pero que no tiene nada que ver con la variable principal que estamos tratando desde un inicio, desde el planteamiento del problema. Objetivos que son mal redactados y confusos. Determinar el comportamiento de los útiles escolares. O sea, ¿cómo vamos a determinar el comportamiento de los útiles? O sea, determinar el comportamiento del consumidor respecto al consumo de útiles escolares para el periodo lectivo, etcétera, etcétera. Hay objetivos que se plantean mal y por lo tanto son confusos. Y obviamente no pueden cumplir con el propósito al final porque no se entienden claramente. Objetivos redactados como un interrogante. Determinar qué factores o cuáles son los factores que inciden, o sea, ¿para qué le vamos a meter preguntas insertas en el contexto del objetivo? Eso no se debe hacer porque definitivamente entorpecen un poco la redacción y el buen entendimiento del mismo. Objetivos con verbos y variables que son incompatibles. Podríamos entonces en alguna medida plantear, cuantificar los hábitos de consumo, o sea, ¿cómo vamos a cuantificar hábitos de consumo? ¿Verdad? Cuantificar la demanda potencial, eso sí, ¿por qué? Porque entonces nosotros podemos encontrar cuántas personas hay que podrían eventualmente comprar nuestros productos, nuestros servicios.
pero no podríamos cuantificar hábitos porque es, ¿cómo medimos eso en términos cuantificables? O sea, hay cosas que son un poco abstractas o que bien es una variable de índole cualitativa que nos va a ofrecer una serie de elementos, pero en esa dirección, cualitativamente y no cuantitativa. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de plantear un objetivo en ese sentido. Básicamente eso es lo que quería informarles en esta cápsula y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por su atención.